Hola, hoy en nuestro ¿Sabías qué? Vamos a conocer acerca de cómo se cultivan las cepas probióticas. Lo primero es saber qué es una cepa probiótica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, en el 2001 las definió como microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, ejercen efectos beneficiosos sobre la salud del huésped. Existen muchas clases de cepas probióticas. Generalmente son bacterias y levaduras. En el primer grupo encontramos principalmente especies de lactobacilos y bifidobacterias. Los lactobacilos se encuentran, por ejemplo, en el yogur y en muchas partes del cuerpo humano, como el aparato digestivo, urinario y genital. Pero no todas las cepas son iguales, ni tienen la misma acción beneficiosa para el organismo. Para diferenciarlas, cada una tiene su propio nombre. Este nombre se compone de género, por ejemplo Bifidobacterium, especie, por ejemplo Lactis, y lo que se denomina cepa, por ejemplo NH019, que es como una matrícula que identifica a esa bacteria con sus características particulares y que ejerce una acción concreta. Es como con las personas. Todos los seres humanos somos diferentes, todos pertenecemos a la especie Homo sapiens, pero cada uno tenemos nuestras características que nos hacen diferentes. Pues lo mismo pasa con las cepas probióticas. Y os preguntaréis, ¿dónde las podremos encontrar? Sorprendentemente, el cuerpo humano está lleno de bacterias. La primera vez que oí que 1 kilo de peso corporal de una persona de unos 70 kilos eran bacterias, no me lo podía creer. Son bacterias que cohabitan con nosotros y participan en muchos procesos biológicos, en nuestros procesos metabólicos. Pero la población de bacterias es diferente en las distintas partes del cuerpo y hay más cantidad en unos sitios que en otros. Al conjunto de las diferentes bacterias de cada zona se le denomina microbiota. La microbiota más abundante es la microbiota intestinal y concretamente la del colon. Pero también es importante la microbiota que tenemos en otras partes del cuerpo, como la piel y la vagina. Pero, ¿de dónde se obtienen las cepas probióticas que se añaden a los complementos alimenticios o a los alimentos en general? Como ya hemos visto, son más abundantes las bacterias en el intestino y sobre todo en el colon. De hecho, el 50% de las heces son bacterias. Por lo que la mayoría de los probióticos se suelen aislar de las heces de bebés menores de 3 meses alimentados con leche materna, ya que su microbiota intestinal no se ha visto prácticamente alterada por factores externos. Otras cepas han sido aisladas también de la leche materna o de otros tejidos como puede ser la boca o la vagina de mujeres sanas. Pero no todas las bacterias pueden ser utilizadas como cepas probióticas. Deben de cumplir una serie de características para ser considerados probióticos aptos para el consumo. Lo primero es que deben ser seguros. No deben ser patógenos, es decir, no deben producir enfermedades, no tienen que ser tóxicos ni tener efectos adversos. Para ello se hacen unos estudios de seguridad alimentaria, tanto in vivo como in vitro, siguiendo las guías de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. También deben de permanecer vivos, deben de llegar al lugar deseado en perfecto estado para que puedan ejercer su efecto beneficioso. Para ello, no deben de verse alterados por los jugos gástricos al ingerirlos y también deben de resistir los procesos de fabricación. Además, el complemento alimenticio o el alimento que lo contiene tiene que llevar la cantidad adecuada durante toda la vida útil del producto y a ser posible que las condiciones de almacenamiento sean factibles. Y por supuesto que tenga un efecto beneficioso sobre el ser humano demostrado con evidencia científica. Y ahora llegamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo se cultivan las cepas probióticas? Se dice que se cultivan las bacterias porque se siembran para que crezcan, como en la agricultura convencional. Lo que se hace es tomar una pequeña cantidad, lo que se denomina inóculo, y se esparce en una placa o tubo de cultivo, es decir, se siembra. Las más conocidas son unas placas redondas que se denominan placas Petri y en ellas se añaden los nutrientes necesarios para que crezcan correctamente las bacterias que queremos cultivar. Se les deja el tiempo necesario con las condiciones ambientales adecuadas y éstas se reproducen. Pero este método es muy difícil para llevarlo a nivel industrial.
Se estima que con las técnicas de cultivo clásicas solo se puede analizar un 1% de las especies. Actualmente, para la fabricación industrial, se estudian un montón de posibles candidatos y se van descartando muchos por el camino, hasta que encontramos los que cumplen las condiciones que hemos hablado anteriormente. Las técnicas han avanzado mucho y ya no se realiza por cultivo, sino que actualmente se hace por lo que se denomina secuenciación genética. Es una técnica por la que conocemos todos los genes de cada una de las bacterias. Así se ven qué clase de bacterias son, si pueden ser tóxicas, qué posibles acciones pueden ejercer, etc. Y así vamos seleccionando candidatos. Una vez seleccionada una cepa probiótica, se estudia sus condiciones ideales de crecimiento para ver si pueden ser llevadas a nivel industrial. Por ejemplo, una bacteria que crezca solo en condiciones sin oxígeno, las que se denominan anaerobias estrictas, serán muy difíciles de fabricar a nivel industrial. Esto se hace en un simulador de condiciones de fabricación. Se ve qué nutrientes necesita, qué proporción de oxígeno y CO2 requiere, cuál es su temperatura ideal de crecimiento, condiciones de pH, etc. Después se pasa a la fase de escalado, es decir, se establecen las condiciones de fabricación que hemos visto anteriormente, pero a escala cada vez más grande. Para ello se empieza con una pequeña cantidad de la muestra de cepa seleccionada, se hace crecer en un recipiente un poco más grande y si se ve que crecen adecuadamente se amplía a contenedores más grandes, los que se denominan bioreactores, que en plantas de producción pueden llegar a ser de 1000 a 10.000 litros. A lo largo de este escalado se van controlando diversos parámetros para que obtengamos el número de bacterias deseado y viendo que van creciendo en condiciones adecuadas. Al final se somete a un proceso de secado para quitar el agua sobrante de tal forma que los probióticos no se deterioren y puedan añadirse posteriormente al complemento alimenticio o alimentos que los va a contener. Por último, se hace un control de calidad. Se realizan una serie de análisis de pruebas para ver que los que hemos fabricado es lo que queríamos realmente fabricar, que está en las cantidades adecuadas y en perfectas condiciones. Además, se hace lo que se llaman pruebas de estabilidad en diferentes condiciones de temperatura y humedad. De esta manera averiguamos cuáles son las condiciones de conservación adecuadas de nuestros probióticos para saber el tiempo que podemos guardar este probiótico para próximas fabricaciones del producto al que va a ir destinado, sin que pierda las condiciones óptimas. Además, para que los probióticos lleguen en perfecto estado al consumidor final y mantengan esas condiciones a lo largo de toda la vida útil del producto, hay que buscar un envase adecuado para cada uno de ellos. Existen muchos tipos. Los más habituales para mantener los probióticos vivos suelen ser sticks, que son unos sobres estrechos y alargados. Estos sobres pueden ser también un poco más grandes, incluso hay unos sobres que tienen una doble cámara que separan los probióticos del resto de ingredientes, ya que hay probióticos que son más sensibles y es conveniente separarlos para alargar la vida útil del producto. También se comercializan en cápsulas, que pueden ir en blister o en un envase, en un bote. A estos a veces se les incluye algún tipo de desecante o se envasan en atmósfera de nitrógeno para reducir la humedad y el oxígeno del contenedor y así alargar la vida útil del producto final. Y con esto terminaríamos nuestro ¿Sabías qué? De hoy. Esperamos que os resultara interesante y esperamos encontraros en la próxima edición. Os invitamos a que visitéis nuestro blog y nuestra web. Muchas gracias.